Bolas mis bros. Esta vez decidí empezar el año con unas creepypastas todas feas para que tengan de fondo, pero antes quisiera que sepan que realmente aún no sé muy bien qué enfoque tomar a mi canal ya que es nuevo, así como en un momento puedo subir creepypastas, al otro día subiré historia nacas y pues espero no sea un problema, y bueno ya sin nada más que aclarar empezamos con estas creepypastas feas. Nunca pensé que una simple llamada telefónica pudiera cambiar mi vida de tal manera. Todo comenzó una noche cuando, cansado después de un largo día de trabajo, me desplomé en mi cama y me quedé profundamente dormido. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando mi teléfono comenzó a sonar. Con los ojos entrecerrados y la cabeza llena de confusión, respondí. «Hola», murmuré con voz áspera. Al otro lado de la línea, solo escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera luchando por encontrar las palabras. «¿Quién es?», insistí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Finalmente, una voz distorsionada y gutural respondió. «¿Recuerdas lo que hiciste, verdad?». Me quedé paralizado. ¿Quién era esa persona y a qué se refería? Colgué rápidamente y traté de volver a dormir, pero mi mente no dejaba de darle vueltas a esa llamada. Pensé en mis errores pasados, pero no pude recordar nada que justificara una llamada tan inquietante. La noche siguiente, la llamada se repitió a la misma hora. «Sé lo que hiciste. No puedes esconderte para siempre», dijo la voz. Mi corazón latía con fuerza. Esa voz conocía mi nombre. No pude volver a dormir. Durante los días siguientes, las llamadas se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. La voz parecía saber todo sobre mí, mis miedos, mis sueños y, lo más aterrador, mis secretos más oscuros. Una noche, la voz mencionó un nombre que no había escuchado en años: Sofía. Mi corazón se detuvo por un instante. Sofía había sido mi amor de juventud, una relación que terminó de manera abrupta y dolorosa. Recordé nuestra última discusión, las lágrimas y su desaparición repentina. Nadie supo nunca lo que le había pasado a Sofía, y yo había mantenido en secreto mi conexión con su desaparición. «Tienes que pagar por lo que hiciste», dijo la voz. «Sofía te espera». Mi mente se llenó de imágenes de aquella fatídica noche. Recordé cómo, en un arranque de ira, empujé a Sofía accidentalmente, provocando su caída fatal por las escaleras. En mi desesperación, oculté su cuerpo en el sótano de una casa abandonada. Las llamadas continuaron, cada vez más desesperadas y amenazantes. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Finalmente, decidí regresar a la casa donde todo había sucedido. Quizás, enfrentando mi pasado, podría encontrar las respuestas que necesitaba. Con una linterna en mano y el corazón a punto de estallar, llegué a la casa abandonada. Entré en el sótano y me dirigí al lugar donde había ocultado el cuerpo de Sofía. Pero, para mi sorpresa, el lugar estaba vacío. No había rastro de Sofía. De repente, mi teléfono sonó. La misma voz distorsionada susurró. «Ella está aquí contigo. Siempre ha estado aquí». Sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura etérea, una sombra que se asemejaba a Sofía. La figura se acercó y, con una voz espectral, dijo. «Pensaste que podías escapar, pero la verdad siempre encuentra su camino». Grité y salí corriendo de la casa, mi mente envuelta en terror y arrepentimiento. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. La casa abandonada fue demolida, pero los vecinos afirman escuchar llamadas telefónicas inquietantes en las madrugadas, susurros de secretos oscuros y voces pidiendo justicia. Todo empezó una noche de verano. Había salido a caminar por el vecindario para despejar mi mente después de un día agotador en el trabajo. Las calles estaban tranquilas y solo se escuchaba el crujir de mis pasos sobre el pavimento. Al girar una esquina, lo vi por primera vez. Era una figura alta y delgada, vestida con un traje negro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras profundas. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Intenté enfocarme en sus rasgos, pero en cuanto lo hice, el hombre del sombrero desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. Pensé que había sido un simple truco de la luz o mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Los días siguientes, comencé a verlo con más frecuencia. Siempre estaba en las esquinas, observándome en silencio. Cada vez que intentaba mirarlo directamente, desaparecía. La paranoia empezó a apoderarse de mí. Sentía que estaba siendo acechado por una presencia que nadie más parecía notar. Decidí hablar con algunos amigos sobre lo que estaba sucediendo, pero ninguno de ellos había visto al hombre del sombrero. Me miraron con escepticismo y sugirieron que estaba bajo demasiado estrés y necesitaba descansar. Pero yo sabía que lo que estaba viendo era real. La presencia del hombre del sombrero era demasiado vívida para ser solo una ilusión. Una noche, al regresar a casa más tarde de lo habitual, giré una esquina y encontré al hombre del sombrero directamente frente a mí. Estaba más cerca que nunca. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí enfrentar mi miedo. Manteniendo la mirada fija en él, di un paso hacia adelante. Para mi sorpresa, el hombre del sombrero no desapareció. En cambio, comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la penumbra. Justo cuando creí que se había ido, escuché un susurro en el viento. No puedes escapar. Corrí a casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Aunque el hombre del sombrero ya no aparecía con tanta frecuencia, sentía que siempre estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Vivía con la constante paranoia de ser observado, de no poder escapar de su presencia. La figura del hombre del sombrero se había convertido en una parte de mi realidad, una sombra constante en mi vida. Y aunque trataba de seguir adelante, sabía que nunca estaría completamente libre de su mirada penetrante. Lo único que podía hacer era esperar, con el temor de que algún día volviera a aparecer, más real que nunca. Fue una noche lluviosa cuando empezaron los avistamientos. Marta volvía a casa después de una cena con amigos, caminando por las calles empapadas bajo la luz tenue de los faroles. Mientras se acercaba a su calle, vio una figura alta y delgada de pie bajo la luz de una lámpara. Estaba completamente vestida de negro y, lo más inquietante, carecía de rostro. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie pálida y lisa. El corazón de Marta latió con fuerza mientras aceleraba el paso, pero cuando miró de nuevo, la figura había desaparecido. Intentó convencerse de que era una sombra o su imaginación. Sin embargo, los días siguientes, la figura volvió a aparecer. Siempre en la distancia, siempre observándola sin expresión alguna. Marta decidió hablar con sus amigos sobre lo que había visto. Algunos se rieron y otros la miraron con preocupación. Nadie más había visto al hombre sin rostro. Se sentía sola en su miedo, pero sabía que no podía ignorarlo. Una noche, Marta decidió enfrentarse a sus temores. Armada con una linterna, salió a buscar al hombre sin rostro. Caminó por las calles oscuras, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Finalmente, lo vio de pie en una esquina, inmóvil y sin rostro, bajo la lluvia torrencial. ¿Qué quieres de mí?, gritó Marta, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. Sin embargo, comenzó a avanzar hacia ella lentamente. Marta sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero se mantuvo firme. La figura se detuvo a unos metros de distancia y extendió una mano pálida y huesuda. No puedes escapar de lo que has hecho, dijo una voz susurrante que parecía emanar de la nada. Marta sintió un nudo en el estómago. Recordó un accidente ocurrido años atrás, uno que había intentado olvidar. Un atropello y fuga en una noche similar, bajo la lluvia. Nunca había confesado su culpabilidad, y ahora el pasado parecía haber vuelto para atormentarla. Lo siento, murmuró, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. El hombre sin rostro permaneció inmóvil por un momento, y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse en la oscuridad.
Marta sintió un alivio abrumador, pero sabía que debía enfrentar sus acciones. Al día siguiente, se entregó a las autoridades y confesó su crimen. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en lo sobrenatural ni en las historias de fantasmas. Pero lo que experimenté hace unos meses cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó cuando me mudé a un viejo apartamento en el centro de la ciudad. El lugar tenía su encanto, con techos altos y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La única peculiaridad era un antiguo espejo de cuerpo entero en el pasillo. Al principio, no le presté mucha atención. Era un espejo más, una reliquia del pasado que probablemente había pertenecido a los antiguos propietarios. Sin embargo, una noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño. La figura reflejada en el espejo no era la mía. Me acerqué más, tratando de entender lo que estaba viendo. Allí, en el vidrio, había una figura oscura, con rasgos apenas distinguibles. Parecía estar observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación. Sin embargo, las noches siguientes, la figura seguía apareciendo. No importaba cuánto intentara evitarlo, siempre estaba allí, en el reflejo del espejo, observándome en silencio. Un día, decidí quedarme frente al espejo durante más tiempo, tratando de enfrentar mi miedo. La figura comenzó a tomar forma lentamente. Era un hombre, vestido con ropas oscuras y con una expresión de profundo desdén. Lo más aterrador era que, cuando lo miraba directamente a los ojos, veía una versión distorsionada de mí mismo, con todos mis defectos y peores temores reflejados. Cada noche, la figura se hacía más clara y mi miedo más intenso. Empecé a evitar el espejo por completo, cubriéndolo con una sábana para no verlo. Pero incluso entonces, sentía su presencia. Era como si me siguiera a todas partes, siempre al acecho, listo para reflejar lo peor de mí. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, me armé de valor y decidí enfrentar al hombre del espejo. Quité la sábana y me paré frente a él, tratando de mostrar valentía. La figura me miró con esos ojos vacíos y comenzó a hablar. «Eres patético», dijo con una voz profunda y resonante. «Mírate, lleno de inseguridades y miedos». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La figura estaba sacando a la luz todos mis miedos e inseguridades. Traté de responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. «No mereces nada de lo que tienes», continuó. «Siempre fallarás. Nunca serás lo suficientemente bueno». Las palabras me destrozaron por dentro. Caí de rodillas frente al espejo, sintiendo como mi fuerza de voluntad se desmoronaba. La figura continuó hablándome, sus palabras como veneno en mi mente. «Eres una carga para todos a tu alrededor. Nadie te ama de verdad». No pude soportarlo más. Me levanté y lancé un objeto contra el espejo, esperando que se rompiera y que todo terminara. Pero el espejo permaneció intacto, y la figura seguía allí, observándome con esa expresión de desdén. Desde esa noche, el espejo se ha convertido en una prisión. No puedo quitarlo ni destruirlo. La figura del hombre del espejo sigue apareciendo, recordándome mis peores miedos y defectos. Cada día es una lucha para no caer en la desesperación, sabiendo que no hay escapatoria. El hombre del espejo me ha atrapado en un ciclo de horror y autodesprecio del que no puedo escapar. Y aunque trato de seguir adelante, sé que nunca estaré completamente libre de su mirada penetrante. La leyenda del hombre del espejo quedó grabada en mi memoria, un recordatorio constante de que algunas sombras nunca desaparecen por completo. Siempre he sido un amante de la naturaleza y un ávido excursionista, así que cuando encontré esa pequeña cabaña en el bosque disponible para alquilar, supe que debía ir. La cabaña estaba aislada, rodeada de árboles centenarios y un pequeño arroyo cristalino que corría cerca. Parecía el lugar perfecto para desconectar del mundo, sumergirme en la tranquilidad del entorno y quizás trabajar en mi libro, algo que había estado posponiendo durante meses.
Llegué temprano una mañana de verano, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse entre las ramas de los árboles. La cabaña era acogedora, con muebles rústicos, una chimenea de piedra y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. La escena era idílica, y me sentía afortunado de haber encontrado un refugio tan perfecto. Pasé el primer día explorando el bosque, siguiendo senderos sinuosos y escuchando el susurro del viento entre las hojas. El aire estaba lleno del aroma a tierra húmeda y pino, y el canto de los pájaros creaba una melodía relajante. Me sentí en paz, como si el estrés de la vida cotidiana se desvaneciera con cada paso que daba. La primera noche fue tranquila. Escuché el suave murmullo del arroyo y el canto de los grillos mientras me quedaba dormido en la cómoda cama de la cabaña. Pero a medida que la oscuridad se hacía más profunda, algo en la atmósfera cambió. Me desperté a medianoche con una sensación extraña. Había un silencio absoluto, tan denso que parecía aplastante. El bosque, que durante el día había sido tan acogedor, ahora parecía hostil y amenazante. Encendí una linterna y salí al porche, esperando que la brisa nocturna disipara mis temores. Pero el bosque estaba inquietantemente quieto, y sentí como si me observaran desde las sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada fuera de lo común. Volví a la cama, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. La segunda noche fue peor. Me desperté de nuevo, esta vez por un ruido extraño, como un crujido o un susurro. Me levanté y revisé toda la cabaña, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era aún más intensa. Sentía un nudo en el estómago y no pude volver a dormir. La cabaña, que durante el día parecía tan segura y acogedora, se transformaba en un lugar siniestro al caer la noche. Durante el día, la cabaña volvía a ser el refugio idílico que había imaginado. La luz del sol y la belleza del bosque disipaban cualquier temor que hubiera sentido durante la noche. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba por completo. Sentía que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. La tercera noche fue la peor. Me desperté con la certeza de que alguien o algo estaba dentro de la cabaña. Escuché pasos suaves y susurros indescifrables. Tomé una linterna y bajé lentamente las escaleras. El aire estaba gélido y la luz de la linterna apenas perforaba la oscuridad. Al llegar al salón, la vi. Una figura pálida y espectral, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora, se reflejaba en la ventana. Sentí un miedo paralizante y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, esperando que llegara el amanecer. Cuando finalmente lo hizo, recogí mis cosas y salí de la cabaña sin mirar atrás. Aunque el sol brillaba y el bosque volvía a parecer pacífico, no podía borrar de mi mente la experiencia de la noche anterior. Dejé la cabaña y nunca volví. La experiencia me dejó marcado, un recordatorio de que algunas cosas no son lo que parecen. Durante el día, la cabaña en el bosque era un paraíso, pero al caer la noche, se transformaba en un lugar de pesadilla. Y aunque nunca sabré qué era esa figura, sé que nunca podré olvidar la cabaña en el bosque. Han pasado meses desde aquella experiencia, pero las noches aún me traen recuerdos de esos susurros y la figura pálida en la ventana. He tratado de buscar explicaciones racionales, pero nada encaja. Algunos dicen que el bosque está encantado, otros hablan de antiguos rituales olvidados. Lo único que sé con certeza es que algo oscuro habita ese lugar. He contado mi historia a unos pocos amigos, y aunque algunos me creen, la mayoría piensa que estaba alucinando o que fue una broma de mal gusto. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa perturbadora y esos ojos vacíos. Sé que no fue mi imaginación. Sé que lo que vi era real. La cabaña sigue en pie, aislada en lo profundo del bosque. A veces, me pregunto si alguien más ha tenido la misma experiencia, si también han sentido el miedo y la desesperación que yo sentí. Pero nunca me he atrevido a averiguarlo. No puedo enfrentarme de nuevo a la oscuridad que habita ese lugar.
La cabaña en el bosque es ahora solo un recuerdo, una historia que cuento con cautela. Pero cada noche, cuando las sombras se alargan y el viento susurra a través de las hojas, siento una extraña conexión con ese lugar. Es como si una parte de mí nunca hubiera salido de allí, atrapada en el eterno ciclo de día y noche, luz y oscuridad. Desde que era niño, Tomás siempre había tenido una extraña sensación al dormir en su habitación. Había algo en el armario que le incomodaba, pero nunca pudo precisar qué era. Sus padres le decían que eran solo imaginaciones de un niño con una gran imaginación, pero incluso después de crecer, el miedo persistía. Cuando Tomás se mudó a una nueva casa, vio la oportunidad de dejar atrás esos temores infantiles. La nueva casa era perfecta, con habitaciones luminosas y una atmósfera acogedora. Sin embargo, el viejo armario en su dormitorio evocaba recuerdos inquietantes. El armario era grande, antiguo, y crujía cada vez que se abría o cerraba. La primera noche en su nueva casa, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó un leve susurro proveniente de su interior. Tomás intentó ignorarlo, pensando que solo era el sonido de la madera expandiéndose y contrayéndose. Pero los susurros se volvieron más frecuentes y más claros. Una noche, se despertó sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había soñado con una figura oscura, sin rostro, que emergía del armario y se acercaba lentamente a su cama. La figura se arrodillaba junto a él y susurraba palabras incomprensibles, palabras que resonaban en su mente incluso después de despertar. Se levantó de la cama, temblando, y abrió el armario de golpe, esperando encontrar a algún intruso, pero solo había ropa y perchas vacías. Los días pasaron y las noches de Tomás se volvieron cada vez más tortuosas. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre en el armario. Su presencia se hacía más fuerte y parecía que se acercaba más a su realidad con cada pesadilla. Intentó mover el armario del lugar, pero era demasiado pesado. Consideró deshacerse de él, pero una parte de sí mismo tenía miedo de lo que podría ocurrir si lo hacía. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Tomás se derrumbó en la cama, agotado. Se quedó dormido casi de inmediato, pero la paz no duró mucho. En su sueño, estaba nuevamente en su habitación, pero algo era diferente. Todo estaba sumido en una penumbra opresiva y el aire se sentía denso. El armario crujió lentamente, y la puerta se abrió despacio. Tomás sintió su corazón latir con fuerza mientras la figura oscura emergía una vez más. Esta vez, sus rasgos eran más claros. No tenía rostro, solo una sombra imponente con una presencia abrumadora. Se acercó a su cama y se inclinó hacia él. «No puedes escapar de mí», susurró con una voz que resonaba como un eco en su mente. Tomás intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Despertó de golpe, jadeando y cubierto de sudor frío. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidió enfrentar su miedo y resolver el misterio de una vez por todas. Con una linterna en mano, se acercó al armario. Abrió la puerta con cautela y revisó cada rincón, pero no encontró nada. Solo sentía una presencia opresiva que lo hacía temblar. Decidió pasar la noche en el sofá, pero incluso allí, el sueño no le brindó consuelo. Esa misma noche, tuvo la peor pesadilla de todas. El hombre en el armario salió de su escondite, pero esta vez no se detuvo en su cama. Lo agarró con una fuerza sobrenatural y lo arrastró hacia el interior del armario. Tomás sintió como si se estuviera hundiendo en una oscuridad infinita, un abismo del que no podía escapar. Despertó con un grito, su cuerpo temblando incontrolablemente. Supo en ese momento que no había forma de librarse de él. Había algo en ese armario, algo antiguo y malévolo, que no lo dejaría en paz. No importaba cuánto tratara de luchar contra él, siempre regresaría. Desde entonces, Tomás evita entrar a su habitación al anochecer. Duerme en el sofá, con la esperanza de que el hombre en el armario no lo siga allí. Pero cada noche, siente su presencia más cerca, y sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a arrastrarlo a ese abismo oscuro y sin fin.
En las calles desiertas de la ciudad, circulaba una leyenda que pocos se atrevían a mencionar: el autobús fantasma. Se decía que este vehículo aparecía solo a medianoche y recogía pasajeros desprevenidos, llevándolos a un destino del que nunca regresarían. La historia había sido contada una y otra vez, pero siempre con el mismo final oscuro y misterioso. Carlos, un joven estudiante universitario, había oído la leyenda desde niño. Siempre la había considerado una simple historia para asustar a los crédulos, una forma de mantener a los niños en casa por la noche. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables en su vida lo llevaron a cuestionar todo lo que creía. Decidió que la mejor manera de enfrentar sus miedos era buscar la verdad por sí mismo. Una noche, después de una larga jornada de estudio en la biblioteca, Carlos decidió esperar en la parada de autobús donde, según la leyenda, aparecía el vehículo espectral. El reloj marcaba la medianoche y el aire estaba cargado de una inquietante quietud. Las calles estaban desiertas y la neblina envolvía todo a su alrededor. De repente, las luces de un autobús comenzaron a brillar a lo lejos, rompiendo la oscuridad de la noche. A medida que se acercaba, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El autobús se detuvo frente a él con un chirrido de frenos, y las puertas se abrieron lentamente. Sin pensarlo dos veces, Carlos subió al autobús. El interior del vehículo era antiguo y desgastado. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de una extraña opresión. Había unos pocos pasajeros sentados en silencio, con expresiones vacías y miradas perdidas. Carlos tomó asiento en la parte trasera, observando todo con atención. El autobús arrancó, y las calles familiares de la ciudad comenzaron a desvanecerse en la oscuridad. A medida que avanzaban, Carlos notó que el paisaje cambiaba. Las casas y los edificios desaparecían, reemplazados por árboles retorcidos y sombras inquietantes. Intentó ver por las ventanas, pero solo veía figuras distorsionadas en la neblina. Después de un rato, comenzó a sentir una extraña sensación de inquietud. Miró a los otros pasajeros y notó algo extraño. Todos parecían tener un aura de desolación, como si estuvieran atrapados en una eterna pesadilla. Intentó hablar con el conductor, un hombre inexpresivo con ojos hundidos, pero no obtuvo respuesta. Decidió caminar hacia la parte delantera del autobús. ¿A dónde vamos?, preguntó Carlos, con la voz temblorosa. El conductor lo miró fijamente y señaló un letrero en el parabrisas que decía: Destino final. El pánico se apoderó de Carlos. Intentó abrir las puertas, pero estaban cerradas con llave. Golpeó las ventanas, pero el autobús seguía avanzando inexorablemente a través de la neblina. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla sin fin. A medida que el autobús avanzaba, Carlos comenzó a notar cambios en el entorno. Las calles desaparecieron, reemplazadas por un paisaje desolado y sin vida. Las figuras en la neblina parecían acercarse, susurros siniestros llenaban el aire. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero todo se volvía borroso. Entonces, la realidad le golpeó. Estaba en el autobús fantasma, ese del que tantas historias había oído. Un autobús que recogía pasajeros a medianoche y nunca los volvía a dejar. La desesperación lo invadió mientras entendía que no había escape. El autobús se detuvo en un lugar completamente desconocido. Las puertas se abrieron, y los pasajeros comenzaron a descender en silencio, uno por uno. Carlos los siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Al salir, se encontró en un antiguo cementerio, envuelto en una niebla densa y fría. De repente, un hombre alto y delgado, con ojos brillantes y una sonrisa macabra, apareció entre las tumbas. Se acercó a Carlos y, con una voz susurrante, dijo: Bienvenido al final del viaje. Aquí es donde las almas perdidas encuentran su descanso eterno. Carlos sintió que el pánico lo invadía. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. El hombre lo tomó de la mano y lo condujo a una tumba abierta. Al mirar dentro, vio su propio rostro, pálido y sin vida. Gritó, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. Antes de caer en la tumba, el hombre susurró en su oído:
El autobús fantasma siempre encuentra a quienes buscan la verdad. La oscuridad lo envolvió, y todo se desvaneció. Desde que era niño, siempre he tenido pesadillas. Sueños oscuros y aterradores que parecían demasiado reales. Sin embargo, había uno que se repetía con frecuencia y que nunca pude olvidar. En ese sueño, una figura alta y delgada con una máscara siniestra me acechaba en la oscuridad. La máscara era blanca, sin rasgos, excepto por 2 ojos vacíos y una sonrisa macabra. A medida que crecí, las pesadillas se volvieron menos frecuentes, pero el recuerdo del hombre de la máscara nunca desapareció. Se había convertido en una sombra constante en mi vida, una figura que me observaba desde los rincones oscuros de mi mente. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, me fui a la cama esperando encontrar un poco de paz en el sueño. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. En medio de la noche, me encontré en un sueño lúcido, una versión distorsionada de mi propia casa. Las paredes se estrechaban y los pasillos se alargaban en direcciones imposibles. Al girar una esquina, lo vi. El hombre de la máscara estaba allí, inmóvil, observándome con sus ojos vacíos. Sentía un nudo en el estómago, pero algo en mi interior me impulsó a enfrentarlo. ¿Qué quieres de mí?, grité, tratando de sonar valiente. El hombre de la máscara no respondió. En cambio, comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Cada paso que daba resonaba en el suelo, llenando el aire de un sonido inquietante. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado por el miedo. De repente, el entorno cambió. Me encontré en un vasto y oscuro bosque, con árboles retorcidos y sin hojas. El hombre de la máscara seguía avanzando, cada vez más cerca. Sentía su presencia opresiva, como si el aire mismo se volviera pesado y difícil de respirar. Intenté correr, pero el bosque parecía interminable. No importaba cuánto me esforzara, no podía escapar de la figura que me acechaba. Entonces, recordé algo que había leído sobre los sueños lúcidos. Si podía controlar mis pensamientos, tal vez podría cambiar el curso del sueño. Cerré los ojos y me concentré en la idea de despertar. Repetí en mi mente que estaba en un sueño y que tenía el poder de despertar. Pero el hombre de la máscara se acercaba cada vez más, y su voz resonaba en la oscuridad. No puedes escapar de mí. Abrí los ojos y, con un esfuerzo monumental, me desperté de golpe. Estaba en mi cama, cubierto de sudor frío y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré alrededor de mi habitación, asegurándome de que estaba en la realidad. Pero algo seguía sintiéndose mal. Durante las noches siguientes, las pesadillas continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, el hombre de la máscara aparecía, acechándome en diferentes escenarios. A veces, me llevaba a lugares que nunca había visto, otras veces, revivía recuerdos oscuros de mi pasado. Cada vez, la figura se acercaba más, y la sensación de opresión se volvía más intensa. Desesperado por respuestas, decidí investigar sobre mis sueños. Consulté a expertos en sueños lúcidos, psicólogos y hasta místicos, pero nadie pudo darme una explicación concreta. Solo recibí teorías y suposiciones que no aliviaban mi angustia. Una noche, exhausto y al borde de la desesperación, decidí confrontar al hombre de la máscara una vez más. En mi sueño, me encontré en una habitación oscura, iluminada solo por una tenue luz azul. La figura estaba allí, esperándome. ¿Por qué me acechas?, exigí saber, con lágrimas en los ojos. El hombre de la máscara se detuvo y, por primera vez, habló. Su voz era fría y distante, como el eco de un susurro en una caverna vacía. Soy una parte de ti, dijo. Represento tus miedos más profundos, tus inseguridades y tus sombras. No puedes huir de mí, porque soy parte de tu esencia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las palabras de la figura resonaban con una verdad innegable. Entendí que el hombre de la máscara era una manifestación de mis propios miedos y traumas no resueltos. Desde entonces, supe que no podía escapar de mis pesadillas.
Cada noche, cuando el hombre de la máscara aparecía, lo miraba directamente a los ojos y aceptaba su presencia. Sin embargo, la opresión y el miedo nunca disminuyeron. La figura seguía acechándome, cada vez más cerca, recordándome constantemente mis peores temores. La lucha continúa, pero ahora lo hago con una mezcla de resignación y desesperanza. He aprendido que todos llevamos máscaras y sombras dentro de nosotros, y algunas de ellas nunca desaparecen. El hombre de la máscara sigue acechándome, y aunque trato de seguir adelante, sé que nunca estaré completamente libre de su presencia. Cada noche, cuando cierro los ojos, temo el momento en que vuelva a aparecer, acercándose cada vez más, hasta que finalmente, me consuma por completo. Todo comenzó en un pequeño pueblo escondido entre las montañas. La gente del lugar vivía una vida tranquila y apacible, hasta que un día, un grupo de arqueólogos llegó para realizar excavaciones en una antigua y olvidada tumba. No sabían que lo que descubrirían cambiaría sus vidas para siempre. Durante días, los arqueólogos trabajaron incansablemente, desenterrando artefactos y restos de civilizaciones pasadas. Pero entonces, uno de ellos encontró algo extraño. Un ataúd de madera negra, decorado con símbolos que nadie podía descifrar. Estaba enterrado en lo más profundo de la tierra, como si alguien hubiera querido ocultarlo para siempre. La curiosidad superó a la cautela, y los arqueólogos decidieron abrir el ataúd. Al levantar la tapa, descubrieron los restos de una mujer, vestida con ropas antiguas y adornada con joyas extrañas. Sus huesos estaban intactos, y su expresión parecía estar congelada en una mueca de dolor y furia. Uno de los arqueólogos, un hombre llamado Javier, encontró un diario junto a los restos. El diario, escrito en una lengua arcaica, relataba la historia de la mujer, una poderosa bruja que había sido condenada y enterrada viva por sus crímenes. El diario también advertía que cualquiera que abriera su ataúd sufriría una maldición terrible. Esa noche, los arqueólogos regresaron a sus habitaciones en la posada del pueblo, llevándose consigo el diario y algunos de los objetos encontrados en la tumba. Pero mientras dormían, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Ruidos inexplicables resonaban en los pasillos, las luces parpadeaban y sombras inquietantes se deslizaban por las paredes. Javier, incapaz de dormir, decidió leer más del diario. Cuanto más leía, más horrorizado se sentía. La bruja, conocida como Isadora, había sido una mujer de gran poder y crueldad. Había lanzado maldiciones sobre aquellos que la habían ofendido, y su furia no conocía límites. Al ser capturada y condenada, juró vengarse de cualquiera que profanara su tumba. A la mañana siguiente, uno de los arqueólogos desapareció sin dejar rastro. Los demás, aterrorizados, comenzaron a experimentar extrañas visiones y pesadillas. Sentían que algo los observaba constantemente, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El miedo y la paranoia se apoderaron de ellos. Decidieron que debían devolver el ataúd a su lugar de descanso, con la esperanza de apaciguar la maldición. Pero cuando intentaron moverlo, descubrieron que era imposible. El ataúd parecía estar anclado al suelo por una fuerza invisible, y cada intento de levantarlo solo provocaba más desgracias. Uno a uno, los arqueólogos comenzaron a sucumbir a la maldición. Enfermedades misteriosas, accidentes mortales y desapariciones inexplicables se convirtieron en una realidad cotidiana. Javier, desesperado por encontrar una solución, buscó la ayuda de un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos en lo oculto. El anciano le explicó que la maldición de Isadora era demasiado poderosa para romperse. Cada intento de neutralizarla solo la fortalecería. Javier, con el peso de la desesperación sobre sus hombros, entendió que no había esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Finalmente, Javier fue el único arqueólogo que quedaba. Su salud se deterioraba rápidamente, y las pesadillas de Isadora lo atormentaban cada noche. Sabía que su tiempo estaba contado. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Javier se acercó al ataúd por última vez. Con una mezcla de resignación y miedo,
Se arrodilló junto a él y susurró una última súplica, esperando que, de alguna manera, Isadora mostrara misericordia. Pero la bruja no tenía compasión. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Javier muerto junto al ataúd. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto. El diario estaba en sus manos, sus páginas abiertas en la última advertencia de Isadora. Quien perturbe mi descanso sufrirá eternamente. La historia del ataúd de la bruja se convirtió en una leyenda oscura que se transmitió de generación en generación en el pequeño pueblo. Nadie se atrevió a buscar el ataúd ni a desafiar la maldición de Isadora. Y así, los restos de la bruja y su maldición quedaron enterrados en lo más profundo de la tierra, esperando a la próxima víctima que se atreviera a profanar su descanso eterno. Desde niño, siempre tuve una extraña fascinación y temor hacia los espejos. Había algo inquietante en la forma en que reflejaban el mundo, como si detrás de esa superficie brillante existiera otro universo, una dimensión paralela donde todo lo que conocíamos era distorsionado. Sin embargo, nunca podría haber imaginado lo que realmente acechaba detrás de esos espejos. Todo comenzó una noche después de una larga jornada de trabajo. Me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes y sentí una extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero no le di mucha importancia. Me acosté y, esa noche, tuve un sueño perturbador. Soñé que una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa macabra, me observaba desde el otro lado del espejo. Al despertarme, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero intenté convencerme de que solo había sido un sueño. Los días pasaron y la sensación de incomodidad no desaparecía. Cada vez que me miraba en un espejo, sentía que algo me observaba, algo que no era yo. Decidí investigar un poco sobre el tema y descubrí historias antiguas sobre entes que habitaban en los espejos, criaturas que podían tomar el control de las personas y suplantarlas en el mundo real. Una noche, mientras me miraba en el espejo del pasillo, noté algo aterrador. Mi reflejo no se movía en sincronía conmigo. Mientras yo levantaba mi mano derecha, mi reflejo levantaba la izquierda. Sentí una oleada de pánico, pero no podía apartar la vista. Fue entonces cuando el reflejo sonrió, una sonrisa maliciosa que no correspondía a mis emociones. Era como si el ente del espejo hubiera cobrado vida propia. Intenté alejarme, pero mis pies no respondían. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el espejo, obligándome a acercarme más y más. El ente, ahora claramente visible, se reía en silencio. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola, y su presencia era opresiva y aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, el ente extendió una mano y la atravesó el espejo, agarrándome por el brazo. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras me arrastraba hacia el interior. La última cosa que vi antes de ser consumido por la oscuridad fue mi propio reflejo, ahora completamente bajo el control del ente, sonriendo con satisfacción. Desperté en un lugar extraño, una versión distorsionada y oscura de mi propio mundo. Las sombras se alargaban y se retorcían de maneras imposibles, y los susurros siniestros llenaban el aire. Intenté encontrar una salida, pero cada espejo que encontraba solo reflejaba la risa macabra del ente, burlándose de mi situación. A medida que pasaban los días, empecé a perder la noción del tiempo. Mi cuerpo se debilitaba, y sentía que el ente se alimentaba de mi esencia. Cada intento de escapar era en vano, y la desesperación se apoderaba de mí. Sabía que mi cuerpo en el mundo real estaba siendo controlado por la criatura, y que mis seres queridos estaban en peligro. Intenté comunicarme con el mundo exterior, pero mis esfuerzos fueron inútiles. El ente tenía un control absoluto sobre mi reflejo, y mi voz se perdía en la nada. La realidad comenzó a desvanecerse, y mi mente se fragmentaba bajo la presión constante de la oscuridad. Ahora, estoy atrapado en este limbo eterno, una prisión de espejos y sombras. Cada día siento como mi fuerza vital se desvanece, y sé que no hay escape posible. El ente ha tomado mi lugar en el mundo real, y yo soy solo un eco de lo que alguna vez fui.
Así que, si alguna vez sientes una extraña incomodidad al mirarte en un espejo, ten cuidado. Puede que no sea solo tu reflejo el que te observa. Hay cosas en los espejos que no deberían ser perturbadas, y algunos misterios que es mejor no descubrir. El ente del espejo espera pacientemente, y su próxima víctima podría ser cualquiera. Bueno, esto fue todo por hoy, espero te haya gustado el video y si fue así me apoyaría mucho si te suscribes y le das like, también me gustaría que si tienen alguna historia tercermundista o algún creepypasta lo dejaras en los comentarios para que lo pongamos en algún próximo video. Ahora sí sin ya nada más que decir me despido.